El presidente ruso Vladimir Putin sufrió un duro revés esta semana al ver fracasar sus esfuerzos de mediación en Libia, un país envuelto en un conflicto interno entre milicias desde la caída del régimen de Muammar Gaddafi en 2011. El mariscal Khalifa Haftar, líder de la oposición armada que controla todo el este del país y los principales pozos de petróleo, abandonó el martes pasado Moscú sin firmar el acuerdo para mantener el alto el fuego de manera permanente. En la tarde del lunes, el líder opositor libio, apoyado por Rusia pero también por los gobiernos de Emiratos Árabes Unidos y Egipto, se había mostrado reticente a aceptar el pacto que convertía en permanente la actual tregua, debido a que no detalla una línea de tiempo para disolver las fuerzas gubernamentales del gobierno del Acuerdo Nacional, su rival. Trípoli, la capital del país, se ha visto sometida al asedio de las tropas de Haftar desde hace 9 meses y se teme de que no llegara a una tregua permanente y la espiral de violencia aumente en el país norafricano. Putin ha sabido capitalizar su participación en la guerra de Siria para colocar a Rusia en el centro del tablero geopolítico en Oriente Medio. No obstante, el norte de África, es decir, los países árabes de Magreb, siempre han permanecido lejanos a su acción exterior, y es que la diplomacia rusa también tiene límites y quizás el conflicto libio sea la prueba de fuego para Moscú, que aspira a relevar a Estados Unidos como principal árbitro en la región. El gobierno de Acuerdo Nacional que preside Fayez al-Sarraj es respaldado por Italia, antigua potencia colonial, Qatar y Turquía. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan se ha involucrado de lleno en el conflicto libio en las últimas semanas, enviando asesores militares al país. La Unión Europea observa con preocupación los acontecimientos en Libia, principal escala en las rutas de la inmigración subsahariana hacia Europa. Si el alto el fuego se llega a consolidar, Bruselas, temerosa de la influencia del Kremlin en Libia, impulsará el papel de la ONU en el proceso de reconciliación. Y ya recibimos a Susana Mangana, analista internacional, profesora para Más Datos, para ayudarnos a entender algo que recién estábamos esbozando, ¿no? ¿Por qué es la importancia estratégica del conflicto que se está viviendo en Libia y cómo afecta y por qué el interés de estas grandes naciones allí, ¿no? Sí, y primero que nada hay que establecer que Libia es un país muy cercano a la Unión Europea. Fue colonia italiana, también británica, pero es un país que está en la ribera sur del Mediterráneo y es la puerta de entrada para la inmigración ilegal, como se la suele denominar en prensa europea, que después llega hasta las costas de Italia o de la propia España, pero también a Francia. Y eso lo sabía muy bien el coronel asesinado Muammar Gaddafi por los rebeldes, que fueron apoyados en el 2011 por la OTAN, hay que decirlo todo, pero también por las grandes potencias europeas que creyeron que era el momento oportuno, al abrigo y al calor de lo que fue ese fenómeno llamado Primavera Árabe, las revueltas árabes, la oportunidad de oro para deshacerse de un líder político molesto como llegó a ser Muammar Gaddafi, excéntrico en exceso, pero realmente hoy encontramos a un pueblo libio sumido en el caos. Hay miles de milicias, no se sabe realmente la cantidad, pero es el bazar de armas más grandes clandestino que hay en el mundo. O sea, se puede comprar todo tipo de arma allí, porque además se desvalijaron todos los arsenales de la época de Gaddafi, pero también otras potencias regionales han vertido allí suministro, armamento bélico, porque de alguna manera es un negocio muy importante para esas milicias, y esto es lo que preocupa. ¿Quién se va a hacer con los pozos de petróleo cuando tenemos 46.000 millones? Claro, ahí hay algo que interesa, ¿no? Porque por algo reciben armas. Exactamente, ¿no? 46.000 millones de barriles de petróleo en reserva, pero además tenemos un país sumido en un caos, es lo que se llama un estado fallido, un estado canalla. Hay dos parlamentos en paralelo. En Trípoli, la histórica capital, también durante el régimen de Gaddafi, tenemos al gobierno de unidad nacional apoyado por Naciones Unidas y otros organismos internacionales, además de la Unión Europea y Estados Unidos, pero luego tenemos en el este del país, muy próximo a Egipto, tenemos en la ciudad de Tobruk, tenemos al mariscal, llamado a veces general, otras veces mariscal, Khalifa Haftar, que es un militar renegado, dijéramos, que fue entrenado hace muchísimo tiempo, hace décadas en Rusia, pero que también recibió apoyo de la CIA y de Estados Unidos y que desde el 2014 le disputa al primer ministro Fayez al-Sarraj, o sea, al gobierno de unidad nacional, el liderazgo político del país. Pero en definitiva nadie sabe quién gobierna, y esta semana fue bastante importante para lo que es el conflicto de Libia porque hubo un intento de mediación por parte de Rusia, pero también de Turquía, que se han convertido en dos actores geopolíticos clave para los conflictos de Oriente Medio, pero no solo ya para Siria o para Yemen, sino estamos hablando del Magreb, Pilar, del norte de África, que era una zona que geográficamente le quedaba y le queda muy alejada a Rusia. Sin embargo,
producto de la erraticidad de la política exterior de la administración Trump, es que Putin está cosechando estos logros, está cosechando éxitos, aunque vemos que hay límites a la diplomacia rusa. Ahora te pregunto, ¿por qué ingresa Rusia cuando se aleja de Estados Unidos, es decir, deja el campo libre, y no entra a Europa, que lo tiene al lado? Bueno, porque Europa siempre ha tenido un flanco muy débil, que es su política exterior y sobre todo en materia de seguridad. Justamente en el tape que nos precedía a esta charla se decía que la Unión Europea está muy preocupada por la influencia que el Kremlin puede ir adquiriendo en una zona que le es vital para mantener la seguridad en todo el Mediterráneo. Pensemos que en Libia hay hoy, desgraciadamente, mercados de esclavos a cielo abierto, donde se puede adquirir a un joven de Senegal, por ejemplo, por la cuota de 400 euros. Y si es una mujer, sobre todo una mujer con niños chicos, se paga tan poquito como 150 euros por esa mujer. ¿Pero quién lo compra, Y bueno, Susana? ahí tenemos que ver quiénes son los que compran a estas personas. Nunca nos dan la información completa, pero sospechamos que son algunos libios que después trasladan de estas personas para otros países árabes, para otros países donde emplean mano de obra barata para trabajar en granjas, para trabajar como empleadas domésticas o simplemente como peones de obra en industrias para abaratar esa mano de obra. Entonces, todo esto se sabe, se denuncia muchas veces por parte de agencias como Euronews u otras como AFP o de repente otras agencias, Reuters también lo han publicado en muchas ocasiones. Hay imágenes que así lo confirman, pero lo triste es que hay todo tráfico de ilícitos hoy en Libia, no solo de armas, sino también de personas. Hay mafias que están operando allí y, por supuesto, también cuando hay un caos de esta magnitud, lo que tenemos son los grupos yihadistas y esto preocupa y mucho a la Unión Europea. Pero entonces lo que cabe preguntarse es, 9 años después de la primavera árabe, 9 años después de desaparecido Gaddafi, ¿por qué no se sabe todavía quién gobierna en Libia? Y yo creo que ahí tiene que ver con lo que tú decías, los intereses de las potencias que se están repartiendo el botín de Libia. Y surgen con fuerza personajes como el presidente turco Erdogan, que ha enviado estrategas militares, asesores militares al territorio libio y que no tiene ningún empacho en amenazar al mariscal renegado y decirle que le va a enseñar una lección en caso de que continúe con su limpieza étnica de otros ciudadanos hermanos árabes libios. Bien, ya tenemos que cerrar, pero qué continente castigado el de África, siempre como botín de guerra de las grandes potencias. Y sobre todo me interesaba que la mirada no quede solo en las tensiones de Estados Unidos-Irán, porque justamente producto de esta política exterior nefasta que lleva adelante la administración Trump es que está dejando el campo vacío para que otros vengan también a hacer su beneficio y vienen a hacer su agosto, como decimos en España, aquí diríamos su enero, en estos países tan castigados por las guerras.